Los 17,000 archivos de la española ultraconservadora Hazte Oír, que reveló Wikileaks en asociación con 4 medios, entre ellos Contralínea, son veneno para el yunque, señala Álvaro Delgado. El especialista hace un recuento de las reacciones conservadoras en ciertos contextos de cambio, como las expresiones contrarias a la Constitución de 1917 y en las décadas de 1950 hasta 1970, con el nacimiento de El Yunque, organización posicionada en contra de un gobierno autoritario que perseguía la religión. El Yunque sigue siendo una organización secreta, igual como nació primero como heredera de una tradición ultraconservadora en México que operó pues a nivel regional desde particularmente de la década de los 30 y que se expresó en varias organizaciones secretas o semisecretas, en buena medida opuestas a la Constitución de 1917 primero y luego al gobierno socialista de Lázaro Cárdenas. Esta es la reacción conservadora en México contra el artículo 3º constitucional 130, implicó una organización de sectores de mexicanos con un pensamiento muy conservador y que también en buena medida tiene que ver con la guerra religiosa de 2026 a 2029, la guerra cristera. Había un contexto del país que, digamos, hacía propicio que hubiera ciudadanos mexicanos dispuestos a organizarse para defender la religión católica. Entonces, también había desde la Iglesia una intención de generar contrapesos a la persecución religiosa que efectivamente existió y que se materializó en esos 3 años que ensangrentaron a México, como desde antes en la Guerra de Reforma. Y cuando Lázaro Cárdenas impulsa la educación socialista, pues todos estos grupos que actuaban de manera abierta y de manera encubierta se motivan y entonces van generando condiciones para que se vaya consolidando, por ejemplo, en el caso de Jalisco, los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es, digamos que, el padre fundador de la Organización Nacional del Yunque. El Yunque como tal nace a principios de la década de los 50 en Puebla como una sucursal de los tecos. El padre Figueroa, le decían el padre Bolita, es quien forma, adiestra a un grupo de jóvenes también de Puebla que estaban en la universidad, que entonces pues agrupaba, educaba a todo el estado, y eso hace digamos muy posible que ahí se genere una sucursal de los tecos que después chocan en su concepción, incluyendo su concepción sobre la religión católica, mientras que para los tecos, que eran y siguen siendo una organización muy identificada con el fascismo, con el nazismo inclusive, hasta la fecha, los miembros de la Organización Nacional del Yunque, que eran rabiosamente anticomunistas como hasta ahora, aunque ya no exista el comunismo, y nunca existió, sí había diferencias en cuanto a la Iglesia Católica. Los tecos, por ejemplo, veían a Marcel Lefebvre como alguien afín a ellos, alguien que desafió a la Iglesia Católica, al Papa, mientras que los yunques veían que el Papa era el guía de la Iglesia Católica, y eso, en el terreno de la religión, los confrontó. 1966 es un año clave justamente para el rompimiento entre estas dos organizaciones, que sí ya a partir de entonces operan de manera separada. Y en 1966, justamente, se publica en México el primer trabajo sobre el yunque, aunque no mencione al yunque.
Lo publica Miguel Ángel Granados Chapa en la revista Crucero, que dirigía Manuel Buendía, 1966. Granados Chapa era estudiante de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y para ese entonces también pues había una convulsión mundial, pero en particular en México, pues porque había triunfado la Revolución Cubana y eso había enfurecido a los sectores ultraconservadores, y porque también estaba en curso, en particular en Puebla, un choque entre lo que se denominaba entonces los carolinos, que eran estudiantes pues simpatizantes, digamos, de una utopía de izquierda, ni siquiera comunistas, porque el Partido Comunista era muy marginal. Eran más bien sectores hasta del PRI y asociados de repente a los grupos masónicos. Y por el otro lado, la derecha retrógrada, que siempre en Puebla ha tenido una presencia muy importante. 1966 es muy relevante porque para entonces lo que el Yunque en Puebla fue una organización de un grupo de decenas de jóvenes ideologizados, adoctrinados por el arzobispo de entonces, Márquez y Toriz, deciden sacar su movimiento de Puebla, que era el Frente Anticomunista, y llevarlo a la UNAM. Y entonces, a partir de que jóvenes de Puebla vienen a estudiar a la UNAM, se genera lo que se conoce como la expansión nacional del Yunque. En Puebla, una de las fachadas con las que operaba el Yunque, que ya se llamaba así desde entonces, nada más que nadie lo sabía, solamente sus integrantes, era el Frente Universitario Anticomunista. Y cuando se vienen a la UNAM, crean otra fachada, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el Muro. Hoy ninguno de los dos existe, como no existen otras fachadas que esta organización secreta ha tenido a lo largo de su historia de más de medio siglo. Ya no existe Muro, ya no existe el Frente Universitario Anticomunista, ya no existe Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, el DIAC, ya no existe la Asociación Nacional Cívica Femenina, solamente para poner 4 ejemplos. Sí, se pensó erróneamente muchos años, incluyendo Granados Chapa en 66, y aún el propio Manuel Buendía, que publicaba en su columna temas de los tecos, que el Yunque era una expresión más de algo secreto, pero no lo sabían. Y no lo sabían porque la información fundamentalmente venía de los servicios de inteligencia mexicanos, de la Dirección Federal de Seguridad. Y claro, los de la Dirección Federal de Seguridad le daban a Manuel Buendía pues lo que les daba en gana. La Dirección Federal de Seguridad investigó al Yunque, pero según lo que yo desde el 2003 recogí en el Archivo General de la Nación, todas las investigaciones, todos los documentos los tengo, sabían muy también superficialmente sobre esta organización. ¿Por qué razón? Pues porque todavía hasta entonces tenían el secreto como su principal arma. Nadie sabía, salvo los miembros del Yunque, que esta organización existía. Pero la manera de estructurar esta organización hacía que muchos de ellos ni siquiera conocieran a otros integrantes. Entonces, en España, bueno, antes de eso, en México realmente comienza a conocerse sobre el Yunque. Yo digo que a partir de algo que tiene que ver con el cambio político en México. Muchos que fueron reclutados cuando eran jóvenes y se convirtieron en adultos y vieron ya incompatible
formar parte de una organización secreta en un contexto muy diferente al que fueron iniciados. Hice la recapitulación histórica al inicio para, digamos, tratar de entender que en ciertos contextos obviamente surgen organizaciones reaccionarias. El Yunque es una organización reaccionaria, irrumpe, aparece y crece, se expande porque había un contexto en México. Hablo de la década de los 50 y de la década de los 70, los 80 todavía. Pues hay un contexto en el que hay un gobierno autoritario que, a juicio de ellos, no solamente es persecutor de la religión, los creyentes se agrupan para defenderse. Hay un gobierno autoritario que asfixia la participación democrática, pues los opositores se agrupan justamente para reaccionar ante ese estado de cosas. Hay un contexto de, por ejemplo, de avance del laicismo, entonces se agrupan los católicos en particular para oponerse. Y eso es normal en México y en el mundo. El problema es que, ¿qué le dice, cuál es la explicación hoy, en el año 2021, para afiliar a un joven? Pues un poco tan inexplicable como en el año 2000. ¿Para qué te organizas para luchar secretamente si ya hay la alternancia en la presidencia de la República? Si inclusive muchos de los que están en el gobierno son parte de un proyecto de nación conservador. ¿Quién persigue a las creencias religiosas? Nadie. O sea, en 2001 como en el 2021, ¿por qué? ¿Qué razón tiene de ser una organización así? En México y en España. Es que ahora el argumento ya no es el comunismo. Pues eso ya desapareció. No, es el populismo. Y es también el abortismo. Es también la persecución a las corrientes progresistas que atentan contra el matrimonio entre un hombre y una mujer. En países como México y España, eso tiene mucha repercusión. Por eso, Hazte Oír en España ha tenido un enorme éxito, pero no porque todos los miembros de Hazte Oír o Citizen Go sean miembros del Yunque. Los que son miembros del Yunque son los jefes, porque ni siquiera los que financian. Por ejemplo, Villamil, este magnate español que ha exprimido a México con las obras que le dio Montiel, Enrique Peña Nieto, Rubiel Ávila, pues claro que da millones de euros a organizaciones como Hazte Oír o Citizen Go y muchas otras que son caretas del Yunque. Pero no es que sea del Yunque. El Yunque es, sin embargo, el que orquesta, como queda en evidencia en muchos de los documentos del propio Hazte Oír, las movilizaciones de muchos españoles que, sin ser del Yunque, tienen una orientación conservadora de derecha. Pero el Yunque nunca ha sido una organización de masas, ni la ha sido en México, ni la es en España, ni la es en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina. Es una organización pequeña, pero con una enorme influencia. Entonces, hoy, de alguna manera, la convocatoria a movilizaciones de derecha obedece más en una agenda política sobre el populismo, por ejemplo, y sobre
las expresiones progresistas que ellos detestan. Por eso agarran de pronto a Pedro Sánchez como su enemigo, a Podemos, a otras expresiones en España, como antes con Rodríguez Zapatero, que quizás sea el momento en el que más fuerza tiene Hazte Oír. Y por eso crece también tanto una organización, un partido político emergente como es Vox. ¿Vox es un partido del Yunque? No, pero es un partido alimentado por el Yunque, identificado con el Yunque. Y eso lo prueban justamente las vinculaciones no solamente de carácter ideológico, sino en términos de movilizaciones y en términos inclusive de miembros de Vox que al mismo tiempo forman parte de las caretas, de las fachadas del Yunque, que en España sigue operando en el secreto. Sin el apoyo de los poderes fácticos y sin el respaldo del Vaticano y de gobiernos, actores políticos y económicos, el Yunque no podría mantenerse y haber replicado su modelo a través del mundo. En el caso mexicano, no habría prosperado sin financiamiento brindado por actores como Lorenzo Servitje y tampoco sin tener afinidades con el partido Acción Nacional. El Yunque siempre se acoge al poder político y al poder económico y obviamente al poder religioso. El Yunque no pudo existir como hasta ahora si no cuenta con respaldo político, respaldo económico y respaldo religioso. En primer lugar, hubo un respaldo religioso que hasta la fecha existe, al más alto nivel, por parte del episcopado mexicano, que es una vergüenza que solape, que tolere una organización como esta, siendo que pueden expresarse y participar pues, de muy diversas maneras, ostentando su religiosidad y exponiendo públicamente sus proyectos. Siempre han tenido también respaldo económico de quienes pues no son miembros juramentados del Yunque, pero que saben que existe y que como puede ser útil para mantener privilegios, pues se les financia. Primero a nivel de donde operaban localmente, como a nivel nacional. Lorenzo Servitje era un financiador del Yunque hasta su muerte. Ignoro si sus hijos siguen financiando a esta organización, porque es una organización que además en México ya claramente ha sido un fracaso. Y luego el poder político. Obviamente el Yunque siempre se propuso desde su origen tomar el poder político, es decir, formar cuadros para participar políticamente. Pero hasta antes de Echeverría simpatizaban con el PRI. Díaz Ordaz es el presidente al que el Yunque se rendía. Claro, aplastó la subversión comunista, asesinó estudiantes, sí, ¿y qué? Muro reivindicaba justamente el aplastamiento del movimiento estudiantil del 68. Eran priistas y tenían relaciones en gobernación, como tecos y como Yunque. La llegada de Echeverría sí implicó un punto de quiebre, porque ya no podían, aunque tenían socios en el gobierno, pues ya no, era el enemigo de la iniciativa privada, de la religión. ¿Cómo impulsa libros de texto gratuitos? ¿Cómo es posible que se impulsen programas de planificación familiar? Eran en ese entonces los argumentos por los cuales era todavía posible reclutar jóvenes. Hay que organizarnos, pero en secreto, para luchar contra ese proyecto satánico. Y por eso comienzan a infiltrar al PAN. En la década de los 70,
comienza la infiltración al PAN. Es cuando entra Luis Felipe Bravo Mena, por ejemplo, por hablar de un personaje de enorme relevancia en México, un miembro del Yunque, identificado como reventador, por ejemplo, en la convención de 1976. Muchos de los que eran jóvenes en ese entonces, hoy ya son adultos maduros, pero que ahí se iniciaron y comenzaron a operar de las peores maneras. Pues no golpearon, no secuestraron y no torturaron a Miguel Ángel Granados Chapa a partir de que en 1966 publica este reportaje sobre Muro. Pues son esos jóvenes de entonces que hoy ya son, pues sí, sesentones, setentones, algunos ya se murieron, pero ahí están otros y siguen afiliando con cada vez más fracaso, porque pues, a un joven, ¿qué le dice meterse en una organización secreta? Bueno, pero eso ha tenido siempre el Yunque, en México y en España. En España el poder político, el poder económico y el poder religioso. Esto que se ha informado, que se ha revelado, estos miles y miles de documentos sobre Hazte Oír, son veneno para el Yunque. Su fortaleza siempre fue el secreto. Por eso en México están venidos a menos, porque ya fueron lampareados. Tan lampareados que muchos han tenido que ya admitir públicamente que, bueno, el Yunque no es como lo pintan. Entonces, ¿cómo? Pues ha habido hasta libros, ya no solamente los 3 libros que yo he escrito, sino miembros del Yunque ya han escrito libros. Por ejemplo, a Moctezuma en Puebla, que fue alcalde de capital, que buscó la gubernatura, Luis Paredes Moctezuma, pues escribió su libro, incluyendo su seudónimo, identificando pues, a los que fueron de su generación. Son de la generación que creó la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Y si ustedes van a la UPAEP, van a encontrarse la Y de Yunque. Pues porque es una universidad del Yunque. ¿Todos los que estudian en la UPAEP son del Yunque? No. ¿Son todos los maestros que dan clases son del Yunque? Pues tampoco. Ya venidos a menos. Mira, ¿cómo me enteré? ¿Cómo he sabido más sobre el Yunque actual? Pues porque hablo con miembros del Yunque. Y por supuesto es una organización ya, en el caso de México, que existe, ahí anda, pero que va a pasar algo semejante en España, que ya va a seguir viéndose a una organización así, no como una organización que ayude a la Iglesia, sino que está en contra de ella. O sea, eso en ese sentido es muy importante lo que ha pasado en España desde el 2010, porque si bien el país comenzó, y después quién sabe por qué, dejó de publicar, pero el Confidencial, por ejemplo, y a nivel de las provincias, medios locales, sí han seguido, porque muchos padres de familia y muchos jóvenes que se fueron dando cuenta de que era una tontería formar parte de una organización así, dicen, adiós. Entonces, va a pasar algo en Chile y en Colombia, en Estados Unidos. Claro, están aferrados a continuar y crean muchas agrupaciones que parece que son muy poderosas. Son membretes. Como tienen mucha capacidad de manipulación y también muchos recursos, entonces pues hay a quien le doran la píldora, cada vez menos. Lo que respecta a lo religioso, el periodista autor del libro El Yunque
la ultraderecha en el poder explica la importancia de la gestión del Papa Juan Pablo II para que esta organización floreciera durante los 27 años al frente del Vaticano. Mira, el esplendor del yunque en términos religiosos fue el papado de Juan Pablo II. Un papa reaccionario, ultraderechista, cómplice de crímenes y de los crímenes más aberrantes. El abuso de menores por sacerdotes, por obispos. Pero Juan Pablo II fue el gran ídolo del yunque y de los sectores más conservadores más allá del yunque, pues por su activismo político, hasta a partir de Polonia, el Papa que vino del invierno, del hielo, idolatrándolo. Un personaje que convalidó, por supuesto, el modelo neoliberal. Un papa que solapó crímenes, un papa que extendió en el mundo la opción preferencial por los ricos y destruyó la iglesia de los pobres. En el caso de América Latina eso es muy claro, y de México en particular. Pues sí, pero ya no existe Juan Pablo II. Pues Ratzinger fue su continuidad. Y los otros papas, y el actual Francisco, que se supone que es progresista, bueno, la Iglesia Católica sigue siendo muy reaccionaria. Y en la Iglesia Católica hay muchos poderes. Entonces en la Curia Romana, el yunque tiene presencia. Tanto que ha habido encubrimiento de la Curia Romana y del Papa mismo a miembros del yunque que han sido acusados de abuso sexual contra menores. No olvidamos también que el yunque creó su propia congregación religiosa. Primero los Cruzados de Cristo Rey y luego los Siervos del Señor. Se dividieron, pero ambos yunques. De hecho, también es algo que es muy importante no olvidar. La congregación religiosa del yunque, los Cruzados de Cristo Rey, se propusieron penetrar al ejército, atender espiritualmente al ejército. La parroquia que está enfrente de la sede de la Defensa Nacional, que es de los Cruzados de Cristo Rey en Lomas de Sotelo, es de ellos. Y ellos atienden a los militares. Y hay militares del yunque, pero por supuesto que sí, militares que fueron ingresados al colegio militar de jóvenes en los 60, en los 70. Los hay. Entonces, sí, la Iglesia Católica al más alto nivel ha solapado una organización como el yunque, porque pues en el discurso y también en los hechos son mitad soldados, mitad monjes que defienden la civilización cristiana y la Iglesia Católica. Entonces, pues a quienes son ultracatólicos, pues eso les puede resultar fascinante. Hace 50 años. Hoy, de verdad, yo que soy de una familia y de un origen con formación católica, es una aberración. Hoy en México, en el 2021, ¿alguien persigue a los que profesan la religión católica? ¿Alguien persigue a quien piensa diferente? Hoy se persigue a alguien que quiera, por ejemplo, educar a sus hijos como mejor le plazca. Pues no. Esos argumentos que en algún momento hicieron atractivo militar en una organización secreta,
ya no existen. En Guanajuato, bueno, en Guanajuato que es el gobierno estatal emblemático del Yunque, la corrupción campea por parte de miembros del Yunque. El modelo de familia que tanto defiende la Iglesia Católica es un desastre. Todos tienen segundo frente, incluyendo los miembros del Yunque. El modelo de desarrollo de Guanajuato, excluyente brutalmente con los más pobres. Entonces, a estas alturas, hablar de una organización con las características del Yunque es hasta de risa, de no ser porque están aferrados a seguir operando de esta manera. Si tú ves a los jefes del Yunque, muchos ya viejos, como Ardavid Migoni, que fue presidente nacional de Coparmex, como Antonio Sánchez Díaz de Rivera, que fue presidente nacional de Coparmex, a Jorge Osejo Moreno, que fue presidente nacional de Coparmex, a José María Basagoiti, que fue presidente nacional de Coparmex, otros que han presidido a nivel nacional cámaras empresariales y que son miembros del Yunque y que les sirvió mucho para expandirse, pues ya también a los jóvenes no les dice nada. Pero yo digo, ya, ¿qué le hacen al ensarapado? Si son ultraderechistas, exhíbanlo. No solamente los periodistas, ¿no? Los políticos. El secretario general del Comité Nacional del PAN, yo lo he platicado con él, Larios Córdoba. Él, como militante del Yunque en Jalisco, fue torturado por los tecos. Tuvo que irse de Jalisco. Por eso se afincó allá en Sonora. Denuncia penalmente este asunto. Y hay denuncias penales en la Fiscalía General de la República sobre los asesinatos del Yunque. Hasta por sus propios muertos, los miembros del Yunque, sus dirigentes, sus militantes, deberían por lo menos exigir justicia.